Continuamos aquí en Primera Visión, 8:26 de la mañana. Y bueno, vamos a dar una mirada a algunos candidatos presidenciales, pero desde el aspecto, vamos a tratar de analizarlo desde el aspecto psicológico para entender un poco más a quiénes o a quién podría ser elegida finalmente presidente de la República, pero para hacerlo tiene que ser de la mano de un especialista. Así que vamos a saludar a la doctora Consuelo Napaico. Ella es psicóloga clínica y tenemos el gusto de saludarla. ¿Cómo está, doctora Napaico? Buenos días, bienvenida a Primera Visión. Buenos días, Jimmy. Encantada de poder aportar en este tema tan importante para nuestra sociedad. Quizás es un poco complicado, doctora Napaico, poder hacer un análisis quizás psicológico sobre la personalidad o aspectos principales de los candidatos presidenciales, viendo lo que ellos muestran ante cámaras. Otra cosa distinta es conocerlos, ¿no? Pero de acuerdo a lo que se ve, por ejemplo, empezando por Keiko Fujimori, que ya es conocida y lo que ha llamado la atención de ella es cómo cambió de una campaña a otra el discurso que tenía sobre el indulto a su padre, la relación con su padre, con su hermano Kenji Fujimori, y entre lo último que se pudo conocer de ella en una entrevista hace unas semanas es: mi padre y yo, lo que declaró Keiko Fujimori, mi padre y yo nos hemos perdonado. Y no sabemos qué tanto todo esto que habla sobre el indulto, el perdón entre ella y Alberto Fujimori es más orientado a como una estrategia política, o es algo que quizás, si usted pudo ver la entrevista, es sincero, es real. ¿Cómo saber, de acuerdo a esto que le estoy mencionando, el aspecto quizás psicológico de Keiko Fujimori? Exacto, y efectivamente, Jimmy, hay que acordarnos que una de las cosas que Keiko Fujimori había dicho antes en entrevistas era de que ningún candidato con el apellido Fujimori iba a postular, ¿no?, para este 2021. Entonces hay una contradicción bastante grande acá, porque el hecho de decir y afirmar, ¿no?, de una forma tan tajante algo y luego cambiar, nuevamente nos dan indicadores pues de que no está obviamente diciendo digamos la verdad, ¿no? Porque ya esto lo había afirmado de una forma tan enfática y bueno, ya vemos que está ahorita como candidata. De la misma manera lo que comentas, ¿no? El hecho de que antes pues ella veía de ese tema del indulto de su padre de una manera y ahora lo está viendo de otra totalmente distinta también, ¿no? Que nos indica nuevamente, ¿no?, esta falta de coherencia entre lo que dice y hace, y pienso que definitivamente es importante. Ahora se sabe de que ella es una heredera de los votos de su padre, ¿no? Prácticamente eso es lo que parece está tratando de utilizar en esta campaña. Y bueno, al decir estas cosas y mostrar otro tipo de actitudes distintas, pues nos da un indicador de, nuevamente lo digo, hipocresía dentro de su proceder y su actuar, ¿no? En cuanto a que se ve acá pues características de que evidentemente está mintiendo y hay una manipulación de por medio, ¿no? Manipulación justamente para captar estos votos de su padre. Ahora, se nota pues definitivamente que ella está muy ávida de poder, ¿no? Que de todas maneras ella quiere llegar al poder sea como sea, ¿no? Tal vez no es que importe el camino, pero ella está como que muy ávida con estas ansias de poder. Y también sería importante acá recordar que, dada la situación que ella ha vivido, ¿no?, los problemas familiares, saber siempre que los hijos que ven a su mamá que ha sido maltratada, violentada, llevan una carga psicológica fuerte, en donde sería importante que pueda asistir a terapia y resolver estos problemas, ¿no?, familiares que definitivamente repercuten en la vida de una persona y en la psiquis humana. Lo que mencionó es importante, ¿no? Porque si uno se piensa analizar y retroceder a todo lo que vio Keiko Fujimori cuando la primera vez que ocupó el puesto de primera dama, y en las circunstancias en las que lo hizo siendo tan joven, y todo lo que después ha venido afrontando con relación a su padre, a su madre, la relación con su hermano,
Lo que usted menciona es importante, ¿no? Quizás no sabemos si tendrá algún tipo de soporte psicológico que para cualquier persona, yo me imagino en esa situación, de hecho, debe ser complicado tomar decisiones tan importantes como las que implica llevar las riendas de un país. Doctora Ana Paico, pero si pasamos a otro candidato, y quién es el que está ocupando hasta ahora las preferencias en las encuestas, George Forsyth. ¿Qué es lo que hace que Forsyth llegue a la población? La forma en la que él se expresa cuando él habla sobre algunas decisiones o medidas que tomaría, lo hace de una manera bastante coloquial. Y también lo que quisiera consultarle es el vínculo que hay entre Forsyth y su padre, el embajador de Perú en Japón, Harold Forsyth. No sé si usted tendrá entendido, pero se lo comento. Hace unos días, la periodista Rosa María Palacios mencionó sobre el partido de Forsyth que en las encuestas pues tenía intención de voto de 2%. Y el padre de George Forsyth le escribió a Rosa María Palacios diciéndole que corrija, que no es 2% sino 4%, no hay mucha diferencia. Pero el punto aquí está en el protagonismo que tendría su padre y la relación que tendría Forsyth con su padre, el embajador Harold Forsyth. Claro, a tu primera pregunta, Jimmy, saber que la comunicación que prevalece, el estilo de comunicación que prevalece es de tipo, digamos, visual, ¿no? Entonces la gente se deja llevar mucho por este estilo de comunicación visual. Sabemos que hay estilos visual, auditivo, kinestésico, y la mayoría en nuestro país predomina este estilo. Entonces se dejan llevar mucho por la imagen, ¿no? El aspecto físico, el rostro de la persona, etcétera. Y yo pienso que es un factor que está influenciando mucho en, digamos, la gente que está pensando votar por Forsyth, ¿no? Lo he escuchado mucho, se ve en las redes, los comentarios que se dicen de él, hasta el apodo de Ken, etcétera. Entonces, por ahí va, digamos, gran porcentaje de la población que está, digamos, pensando votar por él. Ahora, sobre lo que comentas del papá, evidentemente está influyendo bastante en la campaña de Forsyth, y bueno, es clarísimo pues que tiene un rol protagónico acá, ¿no? En donde no solamente, digo, se va a ver en la campaña, sino es que siempre, y ya se ha visto incluso creo que ya en la campaña anterior a la alcaldía. Entonces, sí, definitivamente hay un protagonismo acá del papá, ¿no? Saber también de que el empezar algo y concluirlo es importante, porque eso nos da un indicador de, digamos, compromiso que tiene la persona en cuanto a una función importante, ¿no? Entonces, se empieza algo, la idea es terminarlo, y en este caso pues no hubo eso en su cargo de la alcaldía, ¿no? Faltó justamente completar este compromiso con la gente de La Victoria, que hubiera sido bastante importante. ¿Y qué le denota el tema también diría del autocontrol, que muchas veces se evidencia en el tema de manejo de emociones? Sería importante lo tenga en cuenta en cuanto a reforzar y mejorar ese aspecto. Lo que usted menciona también, dejar de lado, por ejemplo, la alcaldía, creo que llegó con las justas a los 2 años y se subió al coche de las elecciones presidenciales. ¿Eso qué implica para usted en el aspecto psicológico de una persona que deja un cargo tan importante como la alcaldía de un distrito como La Victoria? Claro, justamente acá se ve pues de que en la primera oportunidad de saltar a un cargo más alto, él lo hizo, ¿no? O sea, digamos, ahí lo que hubo fue una falta de compromiso, ¿no? O sea, cuando una persona tiene bastante claro el rol importante que va a hacer en determinadas funciones, pues la idea es que lo cumpla, ¿no? Que lo haga, y como decía, cuando algo se empieza, se debe terminar. Pero en este caso, pues faltó justamente esto, el compromiso, que siempre es muy importante. ¿Sabe qué? Vamos a dejar a Forsyth tranquilo y vamos a nosotros a esperar, a escuchar más que todo propuestas, que es lo que buscamos. Pero hay otro candidato que también nos llama mucho la atención, y es César Acuña. Y yo tengo una pregunta específica que cada vez que lo escucho a César Acuña, no sé si usted lo habrá notado, cuando él habla en mítines, en campaña, se refiere a él siempre en tercera persona.
Por ejemplo, dice, a César Acuña lo están persiguiendo. Yo me lo imagino, César Acuña cuando está en su casa dirá, César Acuña tiene hambre. En vez de decir, me están persiguiendo, me están acusando de tanto. Él dice, a César Acuña lo están acusando. ¿Qué puede explicarnos usted acerca de una persona que siempre se refiere a él en tercera persona? Claro, acá hay un mecanismo de defensa importante que está pues en todo momento utilizando, ¿no? Y uno de estos es el de evasión, el no querer digamos, afrontar ciertas cosas a título personal, y indica que en todo momento, ¿no? Es como que ya él se ha creído su papel, ¿no? Ajá. Y está como que de alguna manera utilizando siempre este mecanismo de evasión en sus respuestas. Definitivamente pues se ve que tampoco hay coherencia entre muchas cosas que dice, ¿no? Y de la misma manera en el proceder que ha tenido en cuanto a las universidades, por ejemplo, y el estilo en cómo es que incluso diría, se podría llevar a la suspicacia un poco esta duda de digamos, se ve que en provincias, por ejemplo, se invierte muchísimo en cantidades económicas hablando en la campaña, ¿no? Entonces el evaluar un poco de dónde efectivamente es que hay tanto para una campaña sería importante. De alguna manera se ve un aprovechamiento también hacia los demás, ¿no? Entonces habría que considerar este aspecto importante también. Doctora, pero en el caso del candidato Acuña, ¿qué aspecto de su personalidad podría usted comentarnos cuando él se refiere a sí mismo, no solamente como se lo mencionaba en tercera persona, sino cuando menciona, por ejemplo, y siempre resalta que es un provinciano, que ha salido adelante? En algún momento hace poco dijo, me tildan de bruto, yo no soy bruto, una persona bruta no tendría universidades, no habría sido presidente regional. La frase clásica que nadie se va a poder olvidar de plata como cancha, como sacando pecho de todo lo que ha logrado, que no está mal, pero ¿nos podría hacer un breve análisis sobre lo que le mencioné y la personalidad de César Acuña? Claro, en este sentido sería importante, nuevamente digo, analizar el tema del dinero, ¿no? De dónde es que hay tanto dinero y estas frases en donde hace alarde siempre, como que plata como cancha. Entonces, no es el tener la plata, sino es de dónde, cómo y qué utilizó para eso. Eso también es importante, ¿no? Y hacerle alarde de eso, serviría, pues, ¿qué tener denota? tanto dinero si de pronto no se consiguió de la manera adecuada. Y cuando uno hace alarde de eso, ¿qué podríamos entender de manera psicológica? ¿Qué es lo que hay detrás de una persona que hace alarde de todo eso? Claro, el hacer justamente alarde de esa manera indica una conducta arrogante, ¿no? Digamos, presumida, es como que de superioridad, de que yo tengo más y ustedes miren, ¿no? Tienen menos, o sea, es un comportamiento de ese tipo y de forma muy constante la que se ve en su proceder, ¿no? Igual indica pues cierta, como había mencionado, incoherencia, hipocresía en cuanto a muchas de las cosas que dice y sus formas de actuar también. Ya para cerrar, podremos cerrar con Julio Guzmán, quien también ha cambiado su discurso. En campañas anteriores, él criticaba las campañas variopintas, ¿no? Buscaba ser un candidato sobrio. Ese es el Guzmán que nosotros recordamos de la última campaña. Y ahora pues sale en un spot luciéndose como un chofer de un bus, y nos da esa impresión de tratando de cambiar su imagen a alguien criollo, con esquina, teniendo como contrapeso a Susel Paredes, que sí le creo que ella es criolla o con esquina, caso contrario de Guzmán. Y también, si usted tuvo la oportunidad de ver esa conversación que tuvo Julio Guzmán con Daniel Olivares, que no termino de entender si fue algo espontáneo, todo lo que se habló, o fue algo que estaba fríamente calculado. Hablar de la fuga del departamento, de las aficiones que tiene
Daniel Olivares. ¿Qué es lo que busca Guzmán cuando se acerca así a Olivares y te quiere vender esa imagen de tener calle, ¿no? Sí, bueno, lo que se puede ver de Guzmán es que sí, dado los estudios, es una persona preparada, con conocimientos, con experiencia, evidentemente también un ser humano, ¿no? Y lo que se podría ver en esto que comentas de la conversación que tuvo con Daniel Olivares es justamente que tal vez lo vean un poco más como humano, ¿no? En cuanto a que, bueno, también pueden de alguna manera, igual todos hemos podido cometer algún error, ¿no? Y equivocarnos, y bueno, todos finalmente somos seres humanos, ¿no? Puede verse de esa manera. Definitivamente saber que el conocimiento, la preparación y la experiencia es muy importante. Ahora también es importante pues la fuerza y la energía que pueda mostrar en esta campaña y trabajarlo en cuanto a su personalidad también. Saber que temas como la comunicación dentro del equipo, ¿no?, pueda ser importante también. Muy bien, doctora Ana Paico, nos quedamos cortos con algunos candidatos, pero sí, en segundos nada más, ¿usted nos podría explicar cómo vota el electorado? ¿Qué es lo que busca el electorado? ¿Qué es lo que busca la población cuando elige a un candidato de su preferencia? Definitivamente es importante que se muestre, y sobre todo acá en el pueblo peruano, lo que se busca mucho es la seguridad, la fuerza. Necesitamos generar y devolver esa esperanza que se llega a tener a través de la confianza que se pueda emitir en quienes vamos finalmente a votar, ¿no? Ahora, es muy importante tener en cuenta 3 factores, diría, y uno de estos es el de conocimientos y la experiencia que todo candidato debería tener, ¿no? Cuando hablo de conocimientos me refiero acá al saber, al aspecto intelectual, la formación académica, los estudios pertinentes para ello, la experiencia, que también es importante. En ello sí consideraría que una edad apropiada para, por ejemplo, ejercer un cargo tan importante como el de presidencia debería ser entre 45 y 55 años. No, ni tan jóvenes ni tampoco tan mayores, porque se necesita tener la madurez justamente pertinente para asumir un cargo importante. Muy bien, doctora. Luego también saber que el factor de personalidad es fundamental, y acá el ver justamente líderes que tengan estas habilidades sociales y emocionales desarrolladas sería fundamental, en donde se vea, por ejemplo, que son personas con empatía, que eso justamente va a mostrar que puedan ser responsables con la sociedad, que se ve acá la responsabilidad social de la persona y conductas prosociales que nos indiquen que son personas que tienen vocación de servicio, que de verdad van a servir al país y no servirse, ¿no? Muy bien, la doctora. idea sería, y considero importante, por ejemplo, el que se pueda considerar una evaluación, es decir, hacer un filtro de evaluación tanto de lo que es el aspecto profesional del candidato y también de personalidad, en donde puedan, por ejemplo, estar un grupo, un staff de psicólogos para que puedan evaluar y justamente ver las características de personalidad que deben tener los candidatos, en donde debemos de seleccionar justamente a los mejores. Cortísimo, doctora, gracias por la entrevista. Un teléfono de contacto para algún amigo televidente que quiera comunicarse con usted, ¿cuál sería? Claro que sí. Te dejo mi número, es el 94 10 23 652. Muy bien, doctora Ana Paico, muchas gracias por esta entrevista interesante. Gracias. Bueno, interesante, ¿no? Conocimiento, experiencia y personalidad es lo que se tendría que buscar en un candidato. Nosotros tenemos que seguir con más información, pero ahora vamos a ver qué nos dicen los signos zodiacales, las predicciones que vienen a cargo de Alejandro Canus. Saludos a
tu amigo Alejandro Canos. Empezamos una nueva semana, siempre dando gracias por un nuevo día, siempre con pensamientos positivos y afirmaciones a la vida para que toda esta semana nos vaya muy bien. Un saludo a todos los amigos que se conectan semana tras semana con el horóscopo a través de Visión Noticias. Vamos a ver qué nos dicen los primeros 6 signos y viene nuestro amigo de Aries. Esta semana, amigo de Aries, estarías firmando documentos o tal vez tratos que traerían buenos ingresos económicos para ti. Esta semana también, amigo de Aries, recuerda que tienes muy buenas ideas y estas ideas debes cristalizarlas, amigo, para que todo camine a favor tuyo. Aleja los pensamientos negativos que no te ayudan en nada. En el ámbito sentimental, el orgullo no sirve de nada. El color que te acompaña es el celeste, los números que irán contigo, el 4, el 16 y el 4, que es lo mejor que puedes hacer, amigo de Aries, esta semana, hacer yoga. Vamos a ver qué nos dice nuestro amigo de Tauro. Tauro, esta semana tienes la carta de triunfo y esta carta te favorece porque dice que todo lo que te propongas esta semana lo vas a lograr. En el ámbito, obviamente, de comprar y vender bienes, muy bien aspectado, amigo de Tauro. En el ámbito de trabajo, las oportunidades se presentan, mientras que en el ámbito sentimental tienes que tomar decisiones. El color que te acompaña es el verde, los números que vienen contigo, el 9, el 5 y el 4, que es lo mejor que puedes hacer, amigo de Tauro, esta semana, ¿no? Saumear tu casa, ¿no? Con palo santo o un aceite aromático. Vamos a ver qué nos dice nuestro amigo de Géminis. Géminis, esta semana las comunicaciones muy acertadas de alguna manera para traer todo lo que te has propuesto. Esta semana muy bien conectado con los negocios y si estás pensando en dinero esta semana todo se soluciona. En el ámbito sentimental deja las dudas de lado. El color que te acompaña es el marrón, los números que vengan contigo es el 6, el 9 y el 3. ¿Qué es lo mejor que puedes hacer, amigo de Géminis, esta semana? Poner imágenes de ángeles para conectar una armonía. Vamos a ver qué nos dice nuestro amigo de Cáncer para esta semana. Cáncer, los deseos se cumplen y sigues vibrando en una buena sintonía. Aleja los malos entendidos y las discusiones que no sirven de nada. Tienes la rueda de la fortuna porque todo camina a favor tuyo y en el ámbito del amor muy bien conectado, amigo de Cáncer. El color que te acompaña es el blanco, los números que vienen contigo es el 10, el 4 y el 6, que es lo mejor que puedes hacer, amigo de Cáncer, esta semana. Tu primera clase de Reiki. Vamos a ver qué nos dice nuestro amigo de Leo. Leo, muy buenas comunicaciones en el ámbito de trabajo. El dinero sigue de alguna manera proyectándose a favor tuyo. Deja de lado las indecisiones. Si estás pensando en hacer un negocio, es el momento indicado de hacerlo. En el ámbito sentimental es importante escuchar a tu pareja. El color que te acompaña es el amarillo, los números que irán contigo es el 7, el 5 y el 6, que es lo mejor que puedes hacer, amigo de Leo, esta semana, ¿no? Llamar a los seres queridos, conectarte con ellos a través de una llamada telefónica. Vamos a ver qué nos dice nuestro amigo de Virgo. Virgo, te veo seguro, avanzando, confiando en ti. Es el momento de seguir aprendiendo, crecer mental y espiritualmente. Eso te ayuda a conectarte muy bien con tu energía. Es el momento también de estar unido a la familia y aleja, obviamente, el temperamento. Tiene que estar un poco más ordenado, amigo de Virgo. Y en el ámbito sentimental das por finalizado una relación. El color que te acompaña es el turquesa, los números que viven contigo es el 8, el 18 y el 28, que es lo mejor que puedes hacer, amigo de Virgo, esta semana. Poner chocolates en la mesa de centro de tu casa para que vibre el amor. Ya regresamos con los siguientes 6 signos. Muy bien, calma, faltan 6 signos más, pero vamos a una breve pausa y luego continuaremos con las predicciones de Alejandro Canos. Vamos al corte, ya volvemos.